Hola alumnos, continuando con nuestras clases, vamos ahora a seguir con lo que es el sistema cardiovascular. ¿Qué características tiene el sistema cardiovascular? Es la que nos va a proveer nuestro organismo llevar desde distintos puntos nutrientes, oxígeno fundamentalmente, y el intercambio de los desechos y el dióxido de carbono a través del aparato circulatorio desde las distintas células de nuestro compuesto que nos compone nuestro organismo. Como vemos ahí en los gráficos, vemos cómo las células a través del metabolismo van generando desechos y van ingresando nutrientes para lo que es el funcionamiento normal de nuestros organismos. Entonces, el sistema circulatorio en los seres humanos consta de tres elementos básicos fundamentales: la bomba, que es el corazón. Esa bomba es la que va a propulsar la sangre, que es otro elemento importante a tener en cuenta. La sangre es el líquido que va a circular, donde en los vasos sanguíneos, que van a ser el contenedor que va a permitir que esa bomba permita circular el líquido, la sangre, dentro de un contenido que son los vasos sanguíneos, donde este sistema está totalmente integrado y es capaz de adaptarse a distintos cambios o circunstancias de nuestra vida normal, ya sea estos cambios en la circulación van a variar de acuerdo a distintas situaciones nuestras de nuestra vida diaria: la etapa del sueño, la vigilia, el estado de reposo, el estado de ejercicio o aceleración, movimientos. Nuestras presiones o cambios en cuanto a la circulación van a ir cambiando. Como habíamos visto ya en la parte anterior, en el sistema nervioso también van a estar integradas a todo este sistema del organismo. Por lo tanto, hay una interrelación entre el sistema cardiovascular y sistema nervioso. Para poder entonces satisfacer todo esto, las demandas variables de la totalidad del sistema nervioso, la regulación sofisticada de integrada. El gasto cardíaco de cada bomba aproximadamente son 5 litros por minuto, aunque esta cantidad puede modificarse en función de la actividad física. Ante la actividad física, el gasto cardíaco va a ser mayor, por lo tanto va a bombear más cantidad de sangre. Ante una situación de reposo, va a disminuir el bombeo, por lo tanto el gasto cardíaco va a ser menor. Entonces, algunas enfermedades pueden afectar, ya sean que la bomba, el corazón, el contenido, la sangre o los vasos por donde circulan la sangre, los vasos sanguíneos. Esas enfermedades, que ya sean adquiridas o hereditarias, pueden hacer que puedan perjudicar el funcionamiento de esta bomba y todo este sistema circulatorio. Ejemplo de ello es la insuficiencia cardíaca. Es una bomba que es insuficiente en el funcionamiento. O, por ejemplo, trastornos en la sangre, la presencia de trastornos de embolias, trombosis o hemorragias, que pueden, la pérdida de sangre disminuye el contenido sanguíneo, entonces pueden afectar la llegada de esos nutrientes a los distintos tejidos. Y por otro lado, habíamos dicho también en los vasos sanguíneos, que pueden también presentar alteraciones. Por ejemplo, las placas de arteroma o arteriosclerosis, que disminuyen entonces la disminución del funcionamiento de ese vaso, haciéndolo más rígido, menos funcional en cuanto a lo que es su normal funcionamiento. Tenemos que esta bomba está ejecutada por el corazón. El corazón tenemos que se caracteriza por ser una estructura, se encuentra en la zona medial del tórax, dirigida hacia la zona izquierda de la cavidad torácica, que consta de cuatro cavidades normales. Esas cuatro cavidades tienen distintas funciones unas de otras, donde tenemos un corazón izquierdo y un corazón fundamentalmente derecho, donde ese corazón izquierdo va a recibir la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares y va a salir por los ventrículos lo que son
fundamentalmente las arterias pulmonares en el derecho y en el izquierdo lo que es la aorta, donde ese corazón se caracteriza por tener un nodo sinoauricular. Ese nodo sinoauricular se encuentra fundamentalmente en la aurícula derecha y es donde se va a encadenar o desencadenar el impulso nervioso. Ya habíamos visto anteriormente en el módulo anterior del sistema nervioso cómo esos impulsos nerviosos o cambios en la polarización que vamos a ver nuevamente a nivel de la membrana celular permiten transmitir esos impulsos a través de las fibras musculares, provocando o la contracción o la relajación de acuerdo al momento de que nos encontremos. Ese impulso nervioso va a tener una velocidad, una frecuencia, y que esa velocidad y frecuencia va a depender, o esa despolarización va a depender fundamentalmente del en qué momento nos encontremos, si en estado de reposo o en el momento de actividad, donde normalmente es el nodo sinoauricular, tiene una descarga aproximadamente entre 60 a 100 veces contracciones por minuto para permitir transmitir del nódulo sinoauricular al nodo auriculoventricular, que es otro nodo, y del aurículo ventricular al nódulo ventricular, o fibras de Purkinje que van a ser una anterior y otra posterior, para permitir la contracción de todo el músculo cardíaco y permitir esa transmisión o funcionamiento de bomba, que es lo que estamos hablando del corazón. Movemos el nodo auriculoventricular, va a las ramas de Purkinje, que son, y es a los miocitos. Como habíamos dicho, en la conducción del corazón tenemos un potencial de membrana que se va de izquierda a derecha, como vimos acá, donde las células comienzan a despolarizarse esa membrana a través de los cambios de corriente que hay en la membrana celular. Por lo tanto, vamos a ver las cargas van a ser que son negativas dentro de la célula, en el citosol, por los cambios de la despolarización, van a ver pasar cargas positivas adentro de la célula y de esa forma producir la despolarización a partir de que se supera ese umbral. Una vez que se produce esa despolarización, va a producirse la repolarización, o sea, la célula vuelve en estado de reposo. Entonces, la apertura de los canales de corriente inyectadas desde las otras células despolarizadas, células A, nivel del umbral, pasando el umbral. La despolarización de las células A se propagan disminuyendo a la célula B y de la célula B a la célula C, y así va produciéndose esa transmisión de señal. Tenemos que estas células van a tener un potencial de acción o conducción siguiendo todo un camino y un ritmo para poder producir una función adecuada de esa bomba. Si esas fibras no se encuentran en forma adecuada, se encuentran en forma descontrolada, tenemos que la bomba pierde su función como tal, por lo tanto no es lo que ocurre en una fibrilación ventricular o auricular. Entonces, el nodo sinoauricular es el principal marcapaso del corazón, donde tenemos que el corazón tiene tres funciones o tres marcapasos. El más importante, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Ya vimos dónde están localizadas cada una de ellas. El nodo sinoauricular es una región más pequeña del corazón que constituye un marcapaso fundamental con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y más rápida en una actividad del individuo cuando sale del reposo. El nodo auriculoventricular, situado en la unión de la aurícula con el ventrículo, es una zona secundaria eléctrica del corazón, también se encuentran mamíferos. Y las fibras de Purkinje, donde también tenemos este haz de fibras que van a dividirse en dos ramas, izquierda y derecha,
va a transmitir ese impulso y esa conducción de contracción de cardíaca. Por lo tanto, ese mismo que vemos nosotros en nuestro pulso lo podemos ver, graficar en un electrocardiograma, que el electrocardiograma va a transmitir lo que significa, o va a graficar lo que significa toda esa conducción, esos cambios nerviosos, donde tenemos una onda P, una onda QRS y la onda T. Cada una de ellas va a tener un significado. La onda T va a venir previamente del nódulo sinoauricular, la despolarización del nódulo auriculoventricular, la repolarización, y QRS es la contracción ventricular y la relajación del mismo con la onda T, donde vemos, si tomamos entre una onda R y otra onda R, vamos a sacar el tiempo que transcurre acá, en tiempo acá en milisegundos, vamos a después detectar la frecuencia cardíaca con la cual esa paciente concurrió a hacerse ese electrocardiograma. Por lo tanto, acá tenemos de vuelta lo que es el flujo de llenado y las presiones que ocurren en cada momento de la función cardíaca. En el corazón derecho, como vemos, hay una diástole. En la diástole se cierra la válvula tricuspidia. La válvula tricuspidia es la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces, por una diferencia de presión, que es la sangre que llega de la vena cava, va a llenar la aurícula. Cuando esa presión de la aurícula supera el umbral, permite la apertura de esa tricúpide y el llenado del ventrículo, y luego comienza, vendría a ser con el llenado ventricular. Ese llenado ventricular va a permitir llenarse, y la misma presión de la sangre dentro del ventrículo va a producir el cierre de la válvula tricúspide. Ese aumento de la presión de del, del ventrículo derecho va a permitir la apertura de la válvula tricúspide derecha y salida de la sangre por las arterias pulmonares, que se van a dirigir al pulmón para lo que es el cambio del dióxido de carbono. Sabemos que esta sangre es oxigenada para llevar a los pulmones y liberar el dióxido de carbono, permitir ingreso del oxígeno y así salir del pulmón por las venas pulmonares, que va a llegar a la aurícula izquierda, oxigenada la sangre, y por tanto se va a producir la diástole de la aurícula izquierda. Se llena la aurícula izquierda y fundamentalmente el aumento de la presión de la aurícula izquierda va a provocar la apertura de la válvula bicúspide, que la comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y se llena el ventrículo izquierdo, y después el aumento de la presión hace que se cierre la válvula bicúspide con la apertura de la válvula tricúspide y salida de la sangre por la aorta. La válvula mitral, como acá estamos graficándolo
Se abre la válvula mitral, llenado del ventrículo, cierre de la válvula mitral y después, una vez que se llena el ventrículo, se produce la contracción, el asisto ventricular izquierdo. ¿Qué pasa con la regulación de la presión? Tenemos a nivel fundamentalmente del corazón y de carotidios, fundamentalmente sensores de presión que se llaman varoreceptores. Esos varoreceptores, cuando la presión arterial media aumenta, ¿qué provoca? Va a ir por vía aferente el sistema nervioso central, el bulbo raquídeo, donde encontramos fundamentalmente el centro coordinador, y por vía aferente va a provocar un efecto activo a nivel de la vasoconstricción, por lo tanto provocando una vasodilatación, y a nivel cardíaco una bradicardia. De esa forma se va disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión. ¿Qué ocurre cuando hay una respuesta cardiovascular intrínseca? Tenemos dos casos. Tenemos, en el primer caso, tenemos un aumento de la disminución de la presión de oxígeno, aumento de la PCO2 y aumento y disminución del pH. Y, por ejemplo, en estos casos, hay una contención de la respiración. ¿Qué ocurre en ese caso? Los quimiorreceptores periféricos, quimiorreceptores por el que detectan el dióxido de carbono y el oxígeno, mandan por vías aferentes al sistema bulbo-raquídeo y sale una respuesta. A nivel vascular se produce una vasoconstricción y a nivel cardíaco disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurre cuando de vuelta empieza a haber una respiración? Bueno, también por las vías eferentes, los quimiorreceptores, va a ir al centro respiratorio y cardíaco a nivel vulvar, dando una respuesta, por un lado, directa del quimiorreceptor central, aumentando la frecuencia respiratoria para aumentar lo que es el recambio de la PCO2 y también el estiramiento pulmonar, el estiramiento pulmonar. Y a nivel cardíaco va a aumentar la frecuencia cardíaca para que ese oxígeno que empieza a ingresar ingrese más rápidamente y permitir intercambio más rápido y balancear lo que es el pH que estaba cambiado, había cambiado. ¿Cómo tenemos entonces? Fundamentalmente, al nivel central llegan esas aferencias al cerebro y a la corteza cerebral, sistema límbico, hipocampo, y también a nivel receptor, a nivel vulvar. Eso va a generar una respuesta, una interpretación, provocando una respuesta, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca a partir del nodo sinoauricular y el aurículo ventricular, y un aumento de las contracciones de las aurículas y aumento del volumen sistólico. Nervio vago, eso es por efecto de estimulación simpático. En cambio, por el nervio vago, el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial, por lo tanto, va a haber otro tipo de respuestas de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién, el simpático o parasimpático. Como vemos acá, nuestro corazón está recubierto, si bien lo encontramos en la región torácica, orientado hacia la zona izquierda del tórax, en la parte media del mediastino, tenemos las cuatro cavidades, pero que a su vez el corazón está recubierto por lo que es un pericardio, un espacio y el endocardio. Todas estas fibras que permiten deslizarse y permitir al corazón moverse rítmicamente ante enfermedades
pueden cambiar esa connotación, inflamarse y producir distintas respuestas en el corazón o afectar las respuestas. Lo mismo ocurre con las válvulas. Tenemos la tricúspide, la bicúspide y las válvulas pulmonares y aórticas. Estas válvulas también pueden afectarse y al afectarse estas válvulas pueden también afectar o interferir en cuanto a lo que es el funcionamiento del corazón nuestro. Por eso la detección de soplos y al afectar el funcionamiento del corazón comienza a haber fallas de esa bomba cardíaca, por lo tanto nuestro corazón empieza a funcionar mal. Acá tenemos un corazón donde tenemos fundamentalmente, y acá tenemos el callado de la aorta, la salida por la aorta que es el ventrículo izquierdo y distintas ramas, la brachiocefálica, la vena carótida izquierda común, la arteria subclavia y la brachiocefálica que va a la del lado derecho. Y acá tenemos lo que es el ligamento arterioso que durante la etapa que se está fibrosado en una persona adulta y que en la etapa de embrionaria tenemos que estar permeable para el intercambio de oxígeno, la sangre oxigenada y carboxígeno oxigenada. Lo mismo que la comunicación intraauricular. Como vimos, esos impulsos nerviosos o impulsos de la conducción es el nodo el nódulo sinoauricular y va a transmitirse al nodo auriculoventricular y después las asas de Purkinje entre izquierda y derecha. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre fluye, como habíamos dicho, nosotros es un líquido y que ese líquido fluye dentro de un tubo, donde va a haber una presión constante ese tubo, un flujo, donde ese flujo va a ser constante, que es mantenido por la bomba que hemos dicho que es el corazón, y que ese flujo va a variar en cuanto a presiones de acuerdo a las características de esos vasos o ese tubo que va a transmitir esa sangre y la resistencia o no de esos vasos sanguíneos. Como vemos acá, toda la sangre que llega a la cabeza o a las distintas partes del cuerpo, va a ser una sangre, desde el punto de vista arterial, oxigenada, salvo la sangre que llega a los pulmones y sale de las arterias pulmonares, va a ser carboxioxigenada para el intercambio a nivel pulmonar y la oxigenación de esos pulmones que va a llegar a lo que son las venas pulmonares, a la aurícula izquierda y sale del ventrículo izquierdo por la aorta y permite todo lo que es la oxigenación de distintos vasos y distintos tejidos y que eso va a estar influenciado fundamentalmente de acuerdo al sistema entérico, sistema nervioso periférico autónomo, simpático o parasimpático que ya habíamos nombrado. Y que eso está regulado también por los quimiorreceptores o varoreceptores que vamos a encontrar en el carotidio o en el callado de la aorta. Como habíamos visto recién también, ese flujo que circula dentro de sangre, que circula dentro de los vasos sanguíneos, siempre ese líquido presenta alteraciones, ya sea disminuye su viscosidad o aumenta su viscosidad, va a provocar distintas turbulencias o distintas formas de transportarse. Por lo tanto, si el flujo está en equilibrio y se mantiene constante, va a haber un flujo laminar o continuo. Si ese flujo, por alguna cuestión de los vasos, se encuentra interrumpido, va a provocar turbulencia o va a provocar ruidos de acuerdo a
vamos a detectar ruidos acústicos que se interpretan como vibraciones, que es lo que nosotros percibimos al tacto, que es el pulso cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando controlamos la presión sanguínea de una persona? Lo que hacemos es colocamos el manguito y aumentamos la presión de ese manguito hasta interrumpir el flujo sanguíneo. Una vez que se interrumpe el flujo sanguíneo, lo que hacemos es que detectamos más pulso a nivel fundamentalmente radial, o con el estetoscopio no detectamos más en ningún ruido, vamos aflojando la tensión o la presión que ejerce ese manguito y van a aparecer los primeros ruidos. El primer ruido va a corresponder a la sístole y el segundo ruido va a corresponder a la diástole. Y después no vamos a dejar de escuchar ruidos porque ya el flujo va a transformarse en un flujo laminar. Lo mismo vemos en un ecocardiograma, donde vamos viendo cómo va modificándose la velocidad del flujo sanguíneo en las dos dimensiones y se ven distintas muestras de escalas de grises. La sangre fluye en la foto a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole y como la sangre está fluyendo se toma de un color rojo. La sangre del ventrículo sale por la válvula aórtica hacia la circulación general y se ve como un color azul porque ya se está alejando. Esos efectos los vemos a través del ecocardiograma fundamentalmente y los podemos traspolar como una función, ver lo que vemos nosotros a través de la fisiología, vemos en vivo y en directo que está funcionando con ese corazón. A nivel sanguíneo sabemos que nuestra sangre está formada por elementos rojos, elementos blancos y lo que son fundamentalmente el plasma sanguíneo. Si yo agarro una muestra de sangre, le pongo anticoagulante, la centrifugo, vamos a ver que se separa en tres niveles. Una parte que precipita, bien roja intensa, una parte media blanca y por encima el plasma. La parte blanca, entonces se toma el porcentaje que tenemos de división en ese tubo y de acuerdo a eso vemos el porcentaje del hematocrito de esa persona. Después la capa de glóbulos blancos es el concentrado de glóbulos blancos que encontramos y después las plaquetas. Si nosotros tenemos que en una persona la serie blanca roja está muy disminuida, tenemos el hematocrito disminuido y eso nos va a hablar de una anemia de esa paciente. También tenemos que dentro de la sangre hay factores que van a intervenir en lo que es la coagulación, ya sea porque puede existir trastornos de fugas o rupturas de los vasos, hemorragias, entonces van a tener que ponerse en acción una serie de sistemas y mecanismos para que son la coagulación, como ya han visto seguramente ustedes, hay dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca, donde en todo caso el mecanismo que va a activar una u otra va a desencadenar toda una cascada de interacciones para finalmente terminar en una vía común que es la coagulación o el trombo. La circulación no es un sistema de tubos rígidos, como habíamos dicho, sino que los tubos tienen cierta lasitud y elasticidad. Habíamos dicho que la función de estos tubos es permitir transportar la sangre, que es permitida o impulsada por el corazón para llegar a distintas partes del cuerpo y de esa forma permitir el intercambio de nutrientes y desechos o el oxígeno, el dióxido de carbono de los distintos tejidos. Esa circulación va a ir manteniéndose gracias a la bomba y que esas presiones o esos calibres de los vasos van a ir disminuyendo, pasando
de arterias, arteriolas y a capilares y después vénulas, venas que van a ir permitiendo el intercambio. Tenemos que esas capas de los vasos sanguíneos van a ir disminuyendo en la capa muscular para permitir la circulación y la distensión. Si nosotros tenemos alguna enfermedad en esos vasos sanguíneos, vamos a ver que esos vasos sanguíneos van a estar más rígidos o van a permitir que esa rigidez aumente la presión de la sangre que fluye dentro de los vasos y no va a permitir una buena circulación o transporte de esos nutrientes, dificultando la llegada del dióxido de carbono a distintos tejidos. Entonces, el volumen sanguíneo es la circulación sistémica, donde la circulación sistémica es fundamentalmente sistémica de todo el organismo un 85%, pulmonar un 10%, cámaras cardíacas un 5%. El volumen sanguíneo pulmonar es bastante ajustable, es decir, puede ser mucho mayor, el 10%, y en el volumen sanguíneo puede estar contenido en un sistema de baja presión o alta presión, de acuerdo a donde lo encontramos. Dentro de la parte de sistemas cardíacos, todo va a estar en un sistema de alta presión, mientras que dentro de las cámaras cardíacas va a ir la presión a disminuir. El sistema de alta presión que existen desde el ventrículo izquierdo, que permite impulsar la sangre, el sistema hacia las arteriolas. Y el sistema de baja presión se extiende desde los sistemas capilares periféricos a través de un sistema circuito sistémico hasta el lado derecho del corazón, o sea, son la vena cava que llega a la aurícula derecha. Y después circuito pulmonar que también continúa estado relajado. Circuito pulmonar, a diferencia del circuito sistémico, es enteramente un sistema de baja presión y las presiones arteriales medias normales no superan los 15 milímetros de mercurio y las presiones capilares no suben por encima de los 10 milímetros de mercurio. Tras los primeros años de vida adulta ocurren cambios desfavorables. En primer lugar, los cambios arterioscleróticos reducen la distensibilidad intrínseca de los vasos, lo que habíamos comentado recién, y así pues durante la inyección ventricular, un incremento de tamaño normal del volumen aórtico en el adulto joven produce una presión del pulso relativamente pequeña en la aorta. Para desarrollar esas enfermedades pueden tener importancia en el desequilibrio entre los componentes elásticos pasivos y activos que comentamos recién. Por ejemplo, cuando disminuye el número de fibras elásticas pasivas en un vaso sanguíneo, estos se dañan, los vasos tienden a aumentar el tamaño, como sucede en los aneurismas o en las varices. Los vasos podrían reventar si el radio supera el valor posible de distensión de esos vasos sanguíneos. Eso es todo, ha sido todo por hoy en cuanto a lo que es el aparato cardiovascular. Cualquier duda lo podemos ir viendo con las preguntas que pueden hacer ustedes.